En el capítulo de hoy, de lo que voy a hablar finalmente es del propósito. Estar perdido no es el problema. Lo que se transforma en un problema es quedarse quieto. ¿Sabes que hace poco me pasó algo raro? Llegué a la puerta de la oficina de K2 Media y me quedé ahí en el auto. No bajé. No tenía una reunión difícil, era el mismo día a la misma hora de casi siempre. No había ningún incendio que apagar. Todo estaba bien. No estaba esquivando ninguna situación. Estamos en un momento bueno. Trabajando en proyectos lindos, buen equipo, no hay urgencias, no hay conflictos de esos que socavan el ánimo, sino más bien desafíos. Está bueno, es un buen momento. Pero me quedé ahí, en el auto, ¿no? Con la sensación que hacía muchísimo tiempo que no me aparecía, que era no tener ganas de entrar. Fue así como un llamado de atención y lo dejé pasar. Pero 2 días después me volvió a pasar. Mismo lugar, misma hora, misma sensación. Y ahí supe que no era casualidad. Esto si me pasaba era algo interno que me estaba pidiendo atención. Como una alarma suave pero insistente. Y lo suficientemente insistente depende con el nivel de conciencia que vas transitando el día a día. Y rápidamente me empecé a hacer preguntas, que es un juego personal que hago en los momentos de incertidumbre, y concluí que era como estar perdido, pero de una forma rara, porque era como si supiera todas las cosas que tenía que hacer, pero igual me sentía sin rumbo, como estar perdido. Y ahí lo desanudé un poco más y me llegó otro pensamiento. No estaba perdido, sino que estaba desconectado de mi propósito. Y para una persona que emprende, para un emprendedor, para alguien que lleva adelante un negocio, o para alguien que trabaja en relación de dependencia, pero que se autolidera, que lidera equipos, desconectarse del propósito es todo. Y no estoy hablando de cambios grandes, de cambiar de vida, de trabajo, de ciudad, de reinventarlo todo. A veces lo que necesitamos es una sintonía fina con nuestro propio propósito. Es así, no se trata de tirar todo por la borda, sino de hacer pequeños ajustes, pequeños reencuadres que nos devuelvan el sentido. Somos una construcción diaria. A veces vamos migrando como individuos hacia otro estado y el propósito queda ahí estancado. Y el propósito no es una gran frase para colgar en la pared. El propósito es esa energía interna que nos va recordando por qué hacemos lo que hacemos. Y mucho más a las personas que ya tenemos bastante vivido. Mi nombre es Leandro Torcianti. Esto es Si lo ves, lo haces. Forma parte de Bitácora de un Emprendedor. Y hoy vamos a hablar de esto que te decía hace un rato. Estar perdido no es el problema. Quedarse quieto sí. Y te preguntarás, ¿por qué? Y bueno, es porque cuando te quedas quieto en ese estado de duda, de desconexión, de incertidumbre, de desgano silencioso, lo que empieza a morir no es tu negocio. No es que tu negocio está en problemas o que vas a perder el trabajo. Lo que empieza a morir es tu energía, tu entusiasmo, tu motivación real. Y atención, porque quedarse quieto no siempre se nota desde afuera. No es que no estás trabajando, te puedes quedar quieto cumpliendo con todo. Respondes mails, tenés reuniones, entregás lo que tenés que entregar, tu conducta hacia afuera es como tiene que ser, pero por dentro estás en pausa, en automático, como si todo siguiera girando, pero vos estuvieras desenchufado. Y eso es peligroso, porque si sos de esas personas que emprenden, sabes que lo que vos vendés no es productos o servicios. Lo que vos vendés, lo que vos representás, es tu energía, tu visión. Vos vendés confianza en lo que haces. Y cuando esa energía se corta, aunque sea un poquitito, todo se empieza a desordenar. Y ese desorden, la mayoría de las veces no se ve por fuera, se siente por dentro. Quizás llegaste hasta acá y te preguntás o me cuestionás qué es realmente el propósito. Y para este episodio te lo puedo encuadrar así. ¿Qué es realmente el propósito y qué creo que no es el propósito? Porque muchos piensan que el propósito es una frase épica, así, histórica. Quiero cambiar el mundo con mi arte. Voy a revolucionar mi industria. Y eso si te representa está buenísimo, pero la verdad es que no todos los propósitos suenan así. El propósito en realidad, para mí, es mucho más simple y con esa simpleza poderoso. El propósito es saber por qué vale la pena lo que estás haciendo. ¿Por qué defendés esa idea? ¿Por qué querés que funcione ese proyecto? ¿Por qué te levantás todos los días a pelearla? El propósito puede ser crear algo que no existía, tener libertad de tiempo, puede ser inspirar a tus hijos, demostrarte que podés, disfrutar del proceso. Estamos hablando del propósito a esta altura de la vida. Lo que no es claramente el propósito, y está bueno también tenerlo definido, al menos en este episodio, una expectativa externa. El propósito no es
algo para postear. No es algo que tiene que impresionar a nadie. No es para la afuera, no es para la tribuna. Si lo que vos haces tiene un porqué personal, bueno, ahí hay un propósito. Y si te estás sintiendo alineado pero desconectado, acá te traigo un par de cositas para que cheques y quizás te des cuenta que necesitas recalibrarlo. Y ese propósito está ahí. Y vos tenés que estar en sintonía con el mismo. ¿Y cómo sabés si perdiste la sintonía con el mismo? Bueno, el propósito no te lo grita. Te lo va susurrando, como lo que te conté que me pasaba a mí al principio del episodio. Yo los llamo los síntomas silenciosos, porque empezás a sentir que todo es lo mismo de siempre, que tenés logros, pero no los disfrutás. Bueno, después de los 40 pasa muchísimo eso. Haces cosas por rutina, no por convicción. Empezás a cuestionar decisiones que antes tenías claras, o vas detectando que permaneces mucho tiempo ocupado, pero no entusiasmado. Y no significa que todo está mal, significa que algo se desajustó. Y esto que te estoy diciendo no es señal de problemas o de debilidad o de que estás haciendo algo mal. Todo lo contrario, es señal de que estás avanzando, es señal de madurez. En el caso que esto te esté resonando, bueno, fantástico. Te voy a dejar 3 movimientos simples para accionar, para intentar hacer esa sintonía fina. Como siempre, requiere de trabajo interno, de conciencia y de las ganas de autoobservarse. Y sobre todo cuando no necesitas cambiar de proyecto. Acá necesitas reconectar, hacer movimientos muy finos. El número 1 es sentarte y escribir, pensar, reflexionar y sentir, recordar tu para qué. No tu plan de negocio, no tus objetivos, tus metas para el año, para el semestre, para el equipo. No. Tu para qué personal. Salí a caminar, muchas veces no viene de forma inmediata. Hay como velos, yo lo llamo así, son como si fueran cortinados que se me van abriendo cuando voy buscando adentro mío. Y para eso me ayuda a hacerme preguntas. ¿Por qué empecé esto? ¿Qué quería lograr más allá del dinero cuando empecé esto? ¿Qué me hacía ilusión al principio? Y está bueno recordarlo. Y si lo podés reescribir con un par de frases simples, está bueno. Y tenerlo ahí a mano. El movimiento número 2 es poder hablarlo con alguien que te conozca bien. Con alguien que te pueda hacer de espejo de dar una devolución. A veces los otros ven lo que vos no estás viendo. Busca a esa persona que te conoce, con quien puedas hablar así, sin tener que esconder nada. Contale cómo te estás sintiendo, en crudo, sin maquillarlo. Pedile que te ayude a hacer memoria respecto a lo que vos añorabas, soñabas, visionabas al principio. Y le podés pedir feedback. El primer episodio de este podcast habla de la soledad de emprender y habla de crear un consejo de sabios. Si tenés ese consejo de sabios creado, bueno, el movimiento 2 va directo a esa mesa de trabajo. Y el movimiento 3 es hacerte preguntas incómodas, como casi siempre te invito a hacer. Y en este caso, por ejemplo, te puedo dejar una, que es, si no me pagaran por esto, ¿igual lo haría de alguna forma? Y si la respuesta es un sí, aunque sea parcial, estás cerca de tu propósito. Pero si es un no rotundo, bueno, quizás llegó el momento de ajustar. Y ajustar no es abandonar. Ajustar es afinar, acercarse, reconectarse, intentar agarrar de vuelta la señal. Y esto es una constante. Es el desafío del que está haciendo, del que está soñando, del que emprende, del que lleva adelante un negocio, lo sostiene, del que representa para alguien el liderazgo de ese negocio. Constantemente vamos trabajando el propósito y nos vamos encontrando con esa evolución natural de ir creciendo. Estar perdido no es el problema, es una señal. Es una señal de que necesitas volver. Volver a lo que te mueve, a lo que te representa, a lo que da sentido, al esfuerzo, a lo que te impulsó a hacer todo lo que hiciste durante toda tu vida. Y para esto, muchas veces, no es necesario reinventarlo todo. Es dar el primer paso. Estar perdido no es el problema, quedarse quieto sí. Y muchas veces nos quedamos quietos por miedo, por inseguridad, por comodidad, porque creemos que estamos grandes, porque pensamos que ya no va a haber otro lugar que podamos habitar. Y eso no tiene nada que ver con ajustar el propósito. Hay que dar solo ese primer paso y moverse. En el movimiento se encuentra el sentido y en la acción se reajusta el propósito. Si alguna cosa de este episodio te resonó y te sumó, mi propósito está más que cumplido. Así que si me lo haces saber en un comentario, por mensaje privado, te lo agradezco mucho. Mi nombre es Leandro Torcianti. Esto, si lo ves, lo haces, el podcast que forma parte de La Bitácora de un Emprendedor, que es un espacio más grande que recopila historias, testimonios y datos valiosos de muchas personas que recorren el camino de emprender y que después de determinada edad
deciden aún seguir viajando en esta aventura. Si crees que le puede servir a alguien, bueno, compartilo, también me ayuda un montón, difundilo, porque sinceramente a cuanta más gente que le pueda servir le llegue esta información, también me ayuda a crecer y cumplir mis objetivos. Muchas gracias si todavía estás ahí. Nos encontramos en el próximo episodio.